El puerto de Santos despierta antes que la ciudad, con el sonido de las amarras y grúas en el horizonte. Al amanecer, los barcos esperan la ventana, camiones compiten por el acceso y trenes se alinean cargados al límite. Aquí cada metro cuenta. Cuando uno de los puertos más grandes de América Latina opera al límite de su territorio, la pregunta ya no es cuánto crece y pasa a ser dónde crecer. Aquí surge una decisión inédita: expandir el emprendimiento con planificación territorial, no con concreto inmediato. Una ampliación de 12.6 kilómetros cuadrados que cambiará el mapa portuario de la Baixada Santista. No será visible de inmediato. Es un cambio estructural y silencioso que marcará el puerto por décadas. Acompáñanos y descubre cómo esta ampliación transforma la logística, la planificación urbana y el futuro del puerto más grande de Brasil. El puerto de Santos se encuentra en el estuario de la Baixada Santista entre Santos y Guarujá. Con influencia en Cubatão y São Vicente, el puerto creció integrado a la red urbana, compartiendo espacio con industrias, vías y barrios consolidados. El territorio se volvió un factor clave para su operación. Actualmente, la poligonal vigente del puerto organizado abarca cerca de 7.8 millones de metros cuadrados, considerando áreas terrestres y acuáticas, bajo la gestión de la autoridad portuaria. La propuesta de ampliación aumenta a 20.4 millones de metros cuadrados, sumando 12.6 millones más. Ubicadas en municipios de la región metropolitana de la Baixada Santista, estas áreas incluyen terminales logísticas, zonas industriales ocupadas y espacios estratégicos sin explorar. Así se podrán reorganizar flujos, planear accesos y distribuir operaciones de forma más acorde con la realidad urbana y logística de la Baixada Santista. Más que aumentar el tamaño del puerto, la nueva poligonal redefine los límites legales y crea la base para actualizar el plan de desarrollo y zonificación. Esa necesidad de reafirmación y replanificación explica por qué el puerto de Santos llegó a este punto decisivo. A lo largo de los últimos años, el puerto de Santos empezó a operar a un ritmo superior al previsto por los propios instrumentos de planificación. Según datos del gobierno federal, el puerto cerró 2025 con un récord histórico de 186.4 millones de toneladas movidas. Este avance trajo beneficios económicos claros, pero también expuso cuellos de botella estructurales. El aumento del volumen de contenedores, graneles sólidos y líquidos presionó la retaguardia. Áreas, accesos viales e interfaces urbanas, especialmente en regiones donde el puerto y la ciudad comparten el mismo espacio físico. Además, hubo revisiones de la poligonal en el periodo, citadas como un factor de inseguridad jurídica. Áreas se incluyeron y excluyeron frecuentemente, complicando la planeación y aumentando la incertidumbre para operadores e inversionistas. La propuesta surge como respuesta a este escenario. El proyecto surge tras años de estudios, consolidado técnicamente en 2024 y consultado públicamente en 2025. Previsibilidad, coherencia territorial y base legal para el futuro crecimiento del puerto. Pero transformar este diseño institucional en capacidad real depende de una etapa decisiva, el proceso formal que hace posible la expansión: música. En este momento, la propuesta de ampliación, con la incorporación de 12.6 millones de metros cuadrados al puerto, no se materializa en obras, sino en un proceso administrativo decisivo. La revisión de la poligonal ya tuvo audiencia pública y consulta nacional, lideradas por el Ministerio de Puertos y Aeropuertos. En el primer semestre de 2025, con 29 contribuciones formales analizadas por la Secretaría Nacional de Puertos. Tras el análisis preliminar, se devolvió un análisis técnico a la Autoridad Portuaria de Santos para su consolidación y ajustes finales. Falta publicar una orden ministerial que oficialice los nuevos límites del puerto organizado. Solo tras ese acto administrativo, la nueva poligonal adquiere validez legal y puede incorporarse a los instrumentos de planeación. A partir de la oficialización, el hecho deja de ser conceptual y pasa a ser constructivo. Con la nueva poligonal, esas áreas podrán recibir obras portuarias y retroportuarias, aunque aún enfrentan restricciones legales y de licenciamiento. Las primeras estructuras viables son áreas logísticas de retaguardia,
diseñadas como pulmones operativos del puerto. Estos espacios permitirán construir patios de camiones, áreas de consolidación y desconsolidación, además de centros de inspección y clasificación. Estas construcciones disminuirán la presión sobre los accesos urbanos y el entorno de las terminales. La ampliación también creará condiciones para la expansión física de terminales existentes y la ampliación de nuevos terminales especializados. En graneles líquidos, zonas como Barrio Alemoa podrán tener nuevos tanques, vacías de contención ampliadas, casas de bombas, plataformas carreteras y ramales de ductos. Así suelen formarse conjuntos operativos, graneles sólidos. La nueva área permite planear terminales con patios más profundos, correas más largas y diseños menos fragmentados. Esto reduce interferencias, mejora la productividad y disminuye maniobras internas complejas, comunes en áreas restringidas del puerto. La expansión territorial en contenedores permite construir pese a la falta de espacio. Terminales con patios grandes, más pilas, vías internas anchas y zonas para ferrocarril resultan imposibles, facilitando una integración más eficiente entre muelle, patio y acceso ferroviario. Otro grupo de obras vinculadas a la nueva poligonal se encuentra en los accesos estructurales. Nuevas áreas permiten proyectar y ejecutar más perimetrales, viaductos, pasos a desnivel y conexiones directas entre terminales y carreteras. De esta forma, habrá una separación más clara entre el tráfico portuario y el tráfico urbano cotidiano. Estas intervenciones viales facilitan accesos ferroviarios más racionales, con patios de formación, islas de espera y ramales internos a los terminales. La ampliación del uso del ferrocarril depende menos de la tecnología y más del espacio físico continuo, algo que la nueva poligonal finalmente ofrece. La expansión territorial mantiene obras vinculadas a la evolución del canal de acceso. En la agenda de competitividad hay propuestas y estudios sobre el profundizamiento del canal, usualmente vistos como una evolución operativa. El punto no es el número exacto, sino la lógica. Capacidad, seguridad y eficiencia van juntas cuando el puerto crece. Surgen oportunidades para crear infraestructuras de apoyo como almacenes, recintos aduaneros, centros logísticos, talleres portuarios, bases operativas e instalaciones industriales. Ligeras y enfocadas en las cadenas logísticas del puerto, son estructuras menos visibles pero clave para el desempeño del sistema. La ampliación de la poligonal no inaugura una obra, pero permite avanzar en varias construcciones posibles. Es esta base territorial la que permitirá al puerto de Santos transformar el crecimiento en infraestructura de forma planificada, por fases y compatible con la complejidad del puerto más grande de Brasil. Hablar de una ampliación del 162% del puerto de Santos realmente impresiona. Este aumento de casi 13 kilómetros cuadrados equivale a unos 1.760 campos de fútbol FIFA. Sumando el área actual y el área incorporada, el puerto de Santos pasaría a ocupar el equivalente a casi 2.800 campos de fútbol distribuidos entre áreas operativas, retroáreas, accesos y zonas acuáticas. En términos urbanos, es como incorporar de una vez un barrio entero de tamaño mediano dedicado exclusivamente a la logística. En el ámbito internacional, aunque se amplíe, Santos no será un puerto gigante en área, pero sí cambiará de nivel. Con unos 20 kilómetros cuadrados seguirá lejos de Rotterdam, en Países Bajos, que tiene 125 kilómetros cuadrados. Sin embargo, dejaría atrás la limitación territorial habitual de los puertos. Los urbanos compactos pasarían a tener una franja intermedia, acorde a su relevancia económica. Por ejemplo, el puerto de Los Ángeles declara 7.500 acres equivalentes a unos 30 kilómetros cuadrados. Incluso tras la ampliación, Santos seguiría siendo menor en área total, pero estaría cerca en orden de magnitud, algo impensable con el polígono actual. Esto es aún más claro. El puerto de Santos ampliado tendría un área mayor que la suma de varios puertos brasileños medianos,
permite al complejo santista operar con logística similar a grandes hubs internacionales. En términos prácticos, la ampliación del polígono no transformará a Santos en Rotterdam, pero evita que opere como un puerto demasiado pequeño para la carga creciente que maneja. De los Paulista ni de Dionis a nivel territorial, cumpliendo como principal enlace logístico de Brasil con el comercio internacional. La ampliación del polígono crea las condiciones para que el puerto de Santos crezca sin repetir los cuellos de botella del pasado. Al gestionar más territorio portuario, es posible anticipar expansiones, optimizar la distribución de carga y minimizar la superposición con zonas urbanas sensibles. El impacto económico es directo. Nuevas áreas permiten concesiones a largo plazo, atraen inversión privada en terminales e infraestructura y amplían la capacidad del comercio exterior brasileño. Cada nuevo proyecto desbloqueado representa empleos directos, cadena de proveedores y aumento en la recaudación. Más que aumentar en volumen, el puerto de Santos crece en previsibilidad, esencial para un activo logístico clave de la economía nacional. La ampliación del 162% del puerto de Santos aún no es visible, pero ya está decidida. Se trata de un proyecto que redefine límites, destraba construcciones y prepara el territorio para décadas de crecimiento. Antes del concreto está la planeación. Antes de expandir, se necesita espacio. Así se organiza el puerto más grande de Brasil para crecer. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de esta expansión del puerto de Santos? ¿Será viable para la economía de la región y también del propio país, ya que estamos hablando de un puerto internacional? Deja tu opinión en los comentarios. Me despido, un abrazo y hasta el próximo video.